Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora Misiones Noticias, su programa de noticias nacionales aquí en Radio Flow. Soy host speaker. Y como siempre, los acompañamos para analizar en profundidad los sucesos más importantes de la jornada. Así es, hoy 4 de noviembre. El escenario político argentino nos presenta una serie de acontecimientos que realmente ameritan un análisis a fondo, desde actos de vandalismo con tintes políticos hasta denuncias de corrupción, pasando por la polémica en torno a la soberanía de las Islas Malvinas. La jornada nos invita a sumergirnos en las complejidades de la realidad nacional. Comencemos entonces con lo sucedido en la Unión Cívica Radical, donde el Comité Nacional fue víctima de un ataque este fin de semana. ¿Qué información tenemos sobre este hecho y cuáles son las repercusiones? Bueno, el ataque al Comité Nacional de la UCR ha generado mucha conmoción. Si bien aún se están investigando las causas y los responsables, lo cierto es que este hecho nos lleva a preguntarnos si se trata de un simple acto de vandalismo o si hay motivaciones políticas detrás. Las imágenes que se difundieron muestran a varias personas ingresando al edificio, incluso una haciendo de campana, lo que sugiere cierta organización previa. El comunicado del partido habla de daños materiales en muebles y computadoras, además de la revisión de archivos y documentos, aunque no se reporta ningún robo. Lo que ha añadido un condimento extra a esta situación es la reacción del presidente Milei, quien a través de su cuenta de Twitter no dudó en señalar a Martín Lustó, sugiriendo que el ataque podría estar vinculado a la negativa de la UBA a ser auditada. Claro, y recordemos que Milei utiliza el término 125 para referirse a Lustó, en alusión a la resolución 125, que generó un fuerte conflicto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Lustó era ministro de Economía. Esta referencia sin duda intensifica la polémica y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede afectar esto a la relación entre el gobierno y la oposición? Sin duda. La respuesta de Milei ha generado una fuerte reacción. La diputada Carla Carrizo le recordó al presidente que sus palabras tienen consecuencias y que acusar sin pruebas a un líder de la oposición es un acto grave en democracia. Incluso citó el artículo 109 de la Constitución Nacional que prohíbe al presidente ejercer funciones judiciales. Por otro lado, Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Patria, también condenó el ataque y exigió una investigación a fondo, instando a Milei a evitar más violencia verbal. Es interesante notar cómo este hecho ha generado una respuesta unificada desde la oposición, condenando tanto el ataque como la reacción del presidente. Y si analizamos este hecho en el contexto actual, podemos observar una escalada de tensión política que nos recuerda a otros episodios de nuestra historia reciente, la semana pasada. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo sufrieron un ataque similar, donde también se sustrajo documentación y se vandalizaron las instalaciones. Es cierto, si bien las circunstancias son diferentes, ambos hechos nos alertan sobre la vulnerabilidad de espacios clave para la democracia y la necesidad de garantizar su seguridad. Exactamente. Y nos lleva a reflexionar sobre la importancia del diálogo y el respeto por las instituciones, como pilares fundamentales para la convivencia democrática. Dejando atrás la UCR, pasemos ahora al Partido Justicialista, donde la jueza Servini ha tomado una decisión que podría tener un impacto significativo en el futuro del peronismo. Así es. La jueza Servini rechazó la solicitud de postergación de las elecciones internas del PJ, confirmando la suspensión de la lista opositora liderada por Ricardo Quintela. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para el peronismo? Bueno, esta decisión deja el camino libre para que Cristina Kirchner asuma la presidencia del PJ el 17 de noviembre, un hecho que sin duda, tendrá un impacto significativo en el futuro del peronismo, sobre todo teniendo en cuenta la figura de Cristina como líder indiscutible del movimiento. Y hablando de Cristina, este fin de semana se llevó a cabo en Mendoza el evento Primero la Patria, con una importante convocatoria y la participación de figuras clave como Anabel Fernández Agasti, un claro indicio de la movilización que se está gestando en torno a la figura de la expresidenta. Sin duda. La asunción de Cristina al mando del PJ marcará un nuevo capítulo en la historia del partido. Será interesante observar cómo se reconfigura el escenario político a partir de este acontecimiento. Podríamos decir que Cristina vuelve a ocupar un rol central en la política argentina. Es una pregunta que muchos se hacen. Y mientras esperamos las respuestas, pasemos a otro tema que ha movilizado a miles de personas este fin de semana. La 33 Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Una verdadera fiesta multitudinaria, con más de 1 millón de personas celebrando la diversidad y reclamando por sus derechos. La consigna principal: no hay libertad sin derechos ni políticas públicas. Refleja claramente la postura del colectivo LGBT+ frente al gobierno de Milei. Un gobierno que ha sido criticado por sus recortes en políticas de género y su postura conservadora en temas sociales. Durante la marcha se realizó un pañuelazo contra el negacionismo, en respuesta al discurso negacionista que ha ganado terreno en algunos sectores de la sociedad. Además, se leyó un documento firmado por 60 organizaciones denunciando el ajuste en políticas de género por parte del gobierno de Milei. Y como ya es tradición,
No faltaron los abucheos a figuras como Baby Echecopar, Javier Milei, y a medios como Infobae, a quienes se los asocia con discursos de odio y discriminación. Por otro lado, se homenajeó a figuras emblemáticas de los derechos humanos como Nora Cortiñas y Lita Boitano, y se entregó un reconocimiento al gobernador Axel Kicillof por su compromiso con los derechos LGBT+ a Haití. Un reconocimiento que recibió la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. La Marcha del Orgullo, como cada año, no solo fue una celebración, sino también una muestra de la fuerza del movimiento LGBT+ y su lucha por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos. Y hablando de derechos y reclamos, la hidrovía Paraná-Paraguay ha vuelto a ser centro de atención tras el anuncio del gobierno de Milei de abrir la licitación antes de fin de año. ¿Por qué este tema genera tanta controversia? Bueno, la hidrovía es una vía fluvial estratégica para el comercio exterior argentino, y su concesión ha sido objeto de debate durante años. El gobierno argumenta que la licitación será transparente y competitiva, buscando la participación de empresas nacionales e internacionales para impulsar el libre comercio. Sin embargo, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof ha criticado duramente esta decisión, calificándola de entreguista y denunciando una falta de consideración por la soberanía nacional. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ha expresado su preocupación por el manejo del gobierno de Milei en temas de política exterior, especialmente en lo que respecta a la cuestión Malvinas. Bianco señala que Milei está desmantelando el trabajo diplomático de años, que había logrado consolidar el respaldo internacional a la soberanía argentina sobre las islas. La crítica se extiende a la falta de conocimiento y experiencia del actual gobierno en temas de política exterior, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de defender los intereses nacionales en el escenario internacional. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectará la política exterior de Milei a la imagen de Argentina en el mundo? Una pregunta que... Por ahora, no tiene una respuesta definitiva. Y continuando con nuestro análisis, no podemos dejar de mencionar la denuncia de Elisa Carrió, quien acusa al gobierno de violar la Constitución Nacional al no suscribir la declaración del Grupo de Trabajo de Empoderamiento de las Mujeres en el G20. Carrió cuestiona la falta de conocimiento de la Constitución Nacional por parte del gobierno y lo intima a revertir su postura. Esta denuncia se suma a las voces que cuestionan la política de género del gobierno de Milei, criticado por sus recortes en programas sociales y su enfoque conservador en temas de derechos sexuales y reproductivos. Y en un giro inesperado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha presentado una denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por supuesta trata de personas y abuso sexual durante su exilio en Argentina. ¿En qué se basa esta denuncia? Bullrich argumenta que Morales habría convivido con 4 adolescentes durante su asilo político en Argentina, lo que constituiría un delito grave. Esta denuncia se suma a una causa por abuso de menores que ya tiene abierta Morales en Bolivia. Morales ha respondido a las acusaciones denunciando un plan Cóndor de lawfare en su contra, orquestado por el gobierno de Luis Arce en Bolivia y el gobierno de Milei en Argentina. El expresidente boliviano afirma que se trata de una persecución política con fines de desprestigio y que las acusaciones en su contra son falsas. La denuncia de Bullrich ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha reavivado las tensiones entre Argentina y Bolivia. Habrá que esperar el desarrollo de la investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles consecuencias legales para Evo Morales. Sin duda, este caso promete generar más controversias en los próximos días. Y mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano intenta minimizar el fallo que le obliga a garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables. ¿De qué se trata este fallo? En un comunicado, el Ministerio ha intentado presentar el fallo como favorable a su gestión, argumentando que consolida la continuidad de los procedimientos de asistencia alimentaria que se venían realizando. Sin embargo, esta interpretación ha sido cuestionada por varios sectores, que acusan al gobierno de tergiversar la realidad y de no asumir su responsabilidad en la lucha contra el hambre. El fallo judicial deja en evidencia la grave situación que atraviesan miles de familias en Argentina, quienes no pueden acceder a una alimentación básica debido a la crisis económica y la falta de políticas públicas efectivas. Es una realidad preocupante que no podemos ignorar. La respuesta del Ministerio de Capital Humano ha sido criticada por su falta de sensibilidad y por su intento de ocultar la gravedad del problema. Y nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los sectores más vulnerables. Y para finalizar esta primera parte de nuestro programa, les recordamos que pueden ampliar esta información visitándonos en ahoramisiones.com.ar o en radioflow.com.ar, donde encontrarán todos los detalles y análisis de cada noticia. También pueden descargar nuestra aplicación móvil disponible para Android en la Play Store. Permanezcan en sintonía. Volvemos en un instante con más noticias y análisis. Retomamos nuestro análisis de la actualidad
Y bueno, no podemos dejar de lado un tema tan importante como la seguridad alimentaria. Resulta preocupante que desde el Ministerio de Capital Humano intenten minimizar el fallo judicial que los obliga a garantizar la alimentación de los sectores más vulnerables. Y es cierto, este fallo judicial busca proteger a quienes más lo necesitan. Y la respuesta del ministerio, bueno, genera mucha incertidumbre. Intentan restarle importancia, ¿no? Como si no fuera un tema prioritario en la agenda del gobierno. Exactamente. El comunicado intenta mostrar el fallo como algo positivo. No, como si la justicia les estuviera dando la razón. Sin embargo, la realidad es que el fallo les exige actuar. Tomar medidas concretas para garantizar la alimentación de miles de familias que hoy dependen de la asistencia del Estado. Claro, esto nos lleva a reflexionar sobre la realidad de miles de personas en nuestro país que no pueden acceder a una alimentación adecuada. Y lamentablemente pareciera que esta realidad no ocupa un lugar central en las políticas del gobierno actual. Es un tema complejo que requiere un abordaje integral, ¿no? No se trata solo de repartir alimentos, sino de crear políticas públicas que permitan a las personas salir de la pobreza, acceder a un trabajo digno y poder alimentar a sus familias sin depender de la asistencia estatal. Exactamente. Y hablando de temas sensibles que nos conmocionan como sociedad, el femicidio de Cecilia Stithosowski en Chaco ha pasado a la etapa de juicio oral, un paso importante en la búsqueda de justicia para Cecilia. Sin duda, este caso ha conmocionado al país entero. El juez Ernesto Javier Azcona tendrá a su cargo el debate, donde se juzgará a los principales acusados, César Sena, sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, y otras 4 personas detenidas por su presunta participación en el crimen. Un caso que ha puesto en evidencia una vez más la terrible realidad de la violencia de género en Argentina. Esperemos que este juicio sirva para que se haga justicia y para que se implementen medidas más efectivas para prevenir y erradicar este flagelo. Hablando de violencia, pero esta vez en el ámbito digital, la Cámara Federal ha confirmado que un usuario de Twitter deberá enfrentar un juicio oral por haber amenazado a la hija de Mauricio Macri. Un hecho que nos recuerda los peligros del discurso de odio y la violencia verbal en las redes sociales. Totalmente. Las palabras tienen un poder innegable. Y en las redes sociales ese poder se amplifica, ¿no? Un comentario, un mensaje puede generar un daño irreparable. Es crucial que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos al expresarnos en el mundo digital. Totalmente de acuerdo. La libertad de expresión no es un derecho absoluto y no puede utilizarse para incitar a la violencia o generar miedo. La decisión de la Cámara Federal sienta un precedente importante en la lucha contra la violencia digital, un problema que lamentablemente ha ido en aumento en los últimos años. Y la economía, como siempre, nos trae temas para analizar. La inflación sigue siendo un problema que afecta a todo el país. En Córdoba, el último informe del Centro de Almaceneros indica que la inflación de octubre fue del 3,14%, lo que lleva la inflación interanual a un alarmante 226%. Son cifras que realmente preocupan, porque sabemos el impacto que tienen en la vida cotidiana de la gente. La inflación erosiona los salarios, reduce el poder adquisitivo y genera incertidumbre en la economía. Es un problema complejo que requiere un abordaje integral por parte del gobierno. Mientras tanto, en Santa Cruz se ha generado polémica por el acuerdo firmado entre el gobernador Claudio Vidal y la pesquera china Hongdong Fisheries. Un acuerdo que ha despertado críticas, ¿no? Ya que esta empresa ha sido acusada de prácticas de pesca ilegal, que ponen en riesgo la biodiversidad marina y los recursos pesqueros de nuestro país. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que se firmen acuerdos con empresas que tienen antecedentes tan negativos? Es fundamental que se priorice la protección del medio ambiente y que se actúe con responsabilidad para garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos naturales. Coincido plenamente. La protección del medio ambiente debe ser una prioridad para todos los gobiernos sin importar su color político. No podemos permitir que la ambición económica se imponga sobre la preservación de nuestro planeta. Y en el ámbito político, en San Luis, el gobernador Claudio Poggi ha presentado un proyecto de reforma electoral que busca modernizar el sistema electoral de la provincia. Una iniciativa que ha generado expectativas, ya que propone eliminar la ley de lemas, implementar la boleta única de papel y garantizar la paridad de género en las listas electorales. Medidas que sin duda buscan dar mayor transparencia y equidad a los comicios. Un paso importante en la búsqueda de un sistema electoral más justo y representativo. Es fundamental fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Y para lograrlo es necesario que el sistema electoral sea transparente, confiable, y que garantice la igualdad de oportunidades para todos los actores políticos. Mientras tanto, en Santa Fe se ha lanzado oficialmente La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei. Un lanzamiento que no ha pasado desapercibido, ya que el partido de Milei ha ido ganando terreno en las encuestas de opinión pública, presentándose como una alternativa para aquellos que están desencantados con la clase política tradicional. Milei ha logrado capitalizar el descontento de un sector de la sociedad que busca un cambio radical, y su discurso anti-establishment ha resonado en muchos votantes. Habrá que ver cómo se traduce esto en las próximas elecciones.
Es interesante analizar el crecimiento de la libertad avanza, ¿no? Es un síntoma del descontento con la política tradicional y un llamado de atención para los partidos que han gobernado el país en las últimas décadas. Y para finalizar esta segunda parte de nuestro programa, recordamos que hoy se cumplen 19 años del rechazo a la LCA, un hito histórico que marcó la resistencia de América Latina frente a las presiones de Estados Unidos. Un recordatorio de la importancia de la integración regional, la defensa de la soberanía y la búsqueda de un desarrollo económico que beneficie a todos los países de la región. El ALCA representaba un modelo de globalización neoliberal que ponía en riesgo la economía de los países latinoamericanos. El rechazo a este proyecto fue una victoria para los pueblos de la región y una muestra de la fuerza que podemos tener cuando nos unimos para defender nuestros intereses. Recordar estos hitos históricos es fundamental para no olvidar las luchas que se han dado y los logros que se han conseguido. América Latina tiene un camino propio por recorrer, un camino de desarrollo con justicia social, soberanía e integración regional. Un mensaje de esperanza para cerrar esta segunda parte de nuestro programa. Después de una breve pausa, volveremos con más noticias, análisis y debate. Permanezcan en sintonía. Retomamos nuestro programa con este caso que ha tenido repercusiones a nivel internacional. La denuncia del ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Sí, una denuncia que, como decíamos, ha reavivado las tensiones entre Argentina y Bolivia y que nos obliga a analizar con cuidado sus implicaciones. Recordemos que Bullrich acusa a Morales de haber cometido delitos de trata de personas y abuso sexual durante su exilio en Argentina, basándose en la supuesta convivencia de Morales con 4 adolescentes. Morales, por su parte, niega rotundamente las acusaciones y las califica de una maniobra política para desprestigiarlo. Habla de un plan Cóndor de Lawfare, orquestado por el gobierno de Luis Arce en Bolivia y el gobierno de Milei en Argentina. Es una situación compleja, ¿no? Con acusaciones muy graves que deberán ser investigadas a fondo. La justicia tendrá la última palabra, pero mientras tanto el caso ya ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. Sin duda, este caso tendrá consecuencias en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Bolivia. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Y volviendo a la realidad nacional, la situación económica sigue siendo una preocupación central. La inflación, la pobreza y la falta de trabajo son problemas que afectan a millones de argentinos. Y en este contexto, el intento del Ministerio de Capital Humano de minimizar el fallo judicial que le obliga a garantizar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables, es una muestra de la falta de sensibilidad del gobierno actual. Es una señal preocupante que nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Pareciera que en lugar de asumir la responsabilidad de brindar asistencia a quienes más lo necesitan, se intenta desviar la atención y minimizar la gravedad del problema. Mientras tanto, miles de familias argentinas siguen luchando para poder llevar un plato de comida a la mesa. La pobreza y el hambre son una realidad que no podemos ignorar. Es necesario que el gobierno tome medidas urgentes para paliar esta situación. La asistencia alimentaria es fundamental, pero también es necesario implementar políticas que permitan a las personas salir de la pobreza y acceder a un trabajo digno. Cambiando de tema, el lanzamiento del partido de Javier Milei en Santa Fe ha generado mucha expectativa. Milei ha logrado capitalizar el descontento de un sector de la sociedad con la clase política tradicional y su discurso anti-establishment, ha resonado a muchos votantes. La Libertad Avanza se presenta como una alternativa liberal y antisistema, y su crecimiento en las encuestas de opinión pública es un fenómeno que ha llamado la atención de los analistas políticos. Habrá que ver cómo se traduce este apoyo en las próximas elecciones, pero sin duda el partido de Milei es un actor político que ya no se puede ignorar. Y para finalizar nuestro programa de hoy, queremos recordar una fecha importante. Hoy se cumplen 19 años del rechazo a la LCA, un hito histórico que marcó la resistencia de América Latina frente a las presiones de Estados Unidos. El ALCA, un proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos, era visto como una amenaza a la soberanía de los países latinoamericanos y un instrumento de dominación económica. El rechazo a la LCA fue una victoria para los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de la región, y un recordatorio de la importancia de la integración regional y la defensa de los intereses de América Latina. Recordar este hito histórico es fundamental para no olvidar las luchas que se han dado y los logros que se han conseguido. América Latina tiene un camino propio por recorrer, un camino de desarrollo con justicia social, soberanía e integración regional. Un mensaje de esperanza para cerrar nuestra emisión de hoy. Les agradecemos por su atención y los invitamos a seguirnos en nuestras próximas emisiones. Recuerden que para más información pueden visitarnos en ahoramisiones.com.ar o en radioflow.com.ar. También pueden descargar nuestra aplicación móvil disponible para Android en la Play Store. Hasta la próxima, estimados oyentes.